Bendiciones de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor en este nuevo día, sábado 23 de marzo, día 39 de nuestro itinerario cuaresmal. Primer mensaje del día, lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, les reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones, las pondrán en práctica, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Queridos hermanos, esta primera lectura nos habla de la restauración del pueblo de Israel, una nación que se dividió por el pecado, como también está dividida toda la humanidad por consecuencia del pecado. Y la palabra de Dios nos hace caer en cuenta de que si nosotros vivimos la vida conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios, entonces entenderemos que todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las naciones de la tierra, somos hermanos, sin importar la raza, el color de la piel, sin importar el idioma, todos somos hermanos. El pecado no nos permite ver eso, y lo que Dios quisiera de alguna manera es que nosotros aprendiéramos a traspasar la barrera de los lazos sanguíneos. Es que nosotros estamos divididos por núcleos familiares, por un ADN. Pero ahorita que acabo de decir esto, me llegó así como un rayo del Espíritu, que hace poco vi un video en el cual unos científicos encontraron un código en el ADN de todos los seres humanos. Sorprendente que al mirar esos códigos aparecen unos números, y a esos números les aplicaron unas letras, y las letras forman el nombre de Dios. Hermanos, definitivamente tenemos mucho que aprender, y eso me hace a mí reflexionar y me hace meditar, porque entonces Dios quiere reconciliar con Él a todas las naciones de la tierra, y fruto de esa reconciliación de todas las naciones de la tierra con Dios, habrá una reconciliación de todos los pueblos en uno solo. Ahorita se habla de dos pueblos y les voy a dar el contexto. Cuando Salomón comete su pecado, dejándose llevar por las esposas que no eran del pueblo de Israel, sino que eran de otros pueblos y que eran idólatras, tenían otros dioses, Salomón construye altares dedicados a esos dioses
Y por esa razón el profeta enviado por Dios divide en dos pueblos al pueblo que en ese momento tenía bajo su cargo. Entonces 11 partes las dejó en manos de un siervo de Salomón, uno que era siervo, ni siquiera hijo, siervo. Y la otra parte, una sola parte del reino, por consideración a David, se la dejó a Salomón. Entonces, qué bueno que nosotros podamos comprender que ahí también hay una prefiguración, y es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y los demás, las demás naciones de la tierra, que son los gentiles, nosotros, que ahorita por tema de la nueva alianza, entonces nos hacemos llamar el nuevo Israel. Entonces miren ustedes cómo en ambas partes coincide el tema de dos naciones que volverán a ser una bajo un solo reinado, el reinado de David. ¿Quién es el descendiente de David? Jesucristo nuestro Señor. Lo dejo ahí para no alargarme como en el video anterior. Mensaje número 2. Salmo tomado de Jeremías 31, versículo 10, 11 al 12 y 13. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblo, la palabra del Señor. Escuchadla en las islas remotas. Quien dispersó a Israel, lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Volvemos nuevamente a hablar de la correspondencia que tiene el Salmo o el profeta Jeremías con lo que nos estaba diciendo la primera lectura de Ezequiel. A partir del encuentro con Dios de todas las naciones, desaparecerán las fronteras y toda la humanidad se reconocerá como hermanos, porque todos somos hijos de Dios, y desaparecerá cualquier rastro de amargura, de dolor y de tristeza, porque dice, el Señor mismo pastoreará a su rebaño. Qué bueno que nosotros podamos hoy ir compartiendo esta buena noticia, no sin antes saber que vendrán grandes dificultades y sufrimientos para la humanidad. ¿Por qué? Porque por justicia tenemos que retribuir, tenemos que reparar, tenemos que pagar y tenemos que sentir en nosotros el dolor por el daño que hemos ocasionado. Algunos más que otros, pero la humanidad entera va a tener que pasar por esa purificación. Yo considero algo aquí como para antes de salir del Salmo. Yo le doy gracias a Dios por todas las personas que están muriendo en esta época. Ojo, no es que usted vaya a decir, yo me voy a bendecir y me voy a quitar la vida antes de que llegue todo eso, no. Porque no es lícito que uno se quite a sí mismo la vida, porque el único dueño de la vida es Dios. Y tú no sabes lo que Dios tiene reservado para ti. Ahora, que el que yo te esté dando esta información te va a dar a ti una ventaja sobre los demás. ¿Cuál ventaja? Que tú le vas a decir al Señor, Señor, reconozco humildemente que he pecado. Hasta hoy tengo comunión con el pecado y a partir de hoy me comprometo a vivir una vida conforme a tu corazón. Y adicionalmente, yo te ofrezco cualquier dolor, cualquier trabajo, cualquier fatiga, cualquier sentimiento que tú me quieras dar, dolor o sufrimiento, como reparación por mis pecados, para que yo no tenga que pagarte posteriormente en el purgatorio o etcétera. Y eso Dios lo va a tomar. Mi amado hermano,
La ventaja que tú tienes ahora entre las muchas personas que no ven este video es que tú vas a poder ofrecerte incluso a Dios. Si Dios te lo da, si Dios te lo pide y si tú quieres, la posibilidad de que puedas purificar lo que tienes pendiente con Él en esta vida. Y yo, Omar Ramírez, prefiero pagarle aquí y no en la otra vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos a partir de hoy asumir ese proceso de conversión que puede transformar a muchísimos más. Evangelio según San Juan, tercer mensaje, capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Está hablando de judíos. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni una palabra, no comprenden que les conviene que muera uno por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, este texto está bastante carnudo, pero me quiero referir a una parte específica que tiene relación con la primera lectura. Haré de ellos una sola nación. Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni una palabra, no comprenden que les conviene que muera uno por el pecado y no que perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir no solo por la nación, sino para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. ¿Se acuerdan que en la primera lectura nos hablaba de los judíos dispersos en diversas naciones? Aquí nos está hablando de lo mismo. Y vuelvo a parte del mensaje central. Jesús nos une. Jesús hace de nosotros un pueblo. Jesús hace de nosotros una nación. Jesús nos restaura. Jesús nos redime. Es decir, les voy a decir algo que es un adelanto de lo que va a ser la Semana Santa, posiblemente en la emisora que tengo virtual. Estoy preparando la pasión de Jesús según los escritos de María Valtorta. Y allí van a ver ustedes o van a escuchar, porque es una grabación, a lo mejor la subo acá a YouTube, que va a ser larguita, y es un audio, pero le pondremos una imagen donde se nos está hablando de todo el proceso y las cosas por las que Jesús tuvo que pasar al momento de su pasión. Entonces, de alguna manera, allí vamos a poder entender de manera mucho más detallada todo lo que Jesús pasó para devolvernos la gracia. Pero al punto exacto al que voy es que quiero que sepa lo siguiente, y creo que ya lo dije
en un video anterior. Tus pecados que has cometido hasta hoy y los que vas a cometer mañana, dentro de 2 años, esos pecados estuvieron presentes ahí en el momento en que cayeron todos los pecados de la humanidad sobre el cuerpo de Jesús. Es decir, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que esa es una de las partes que vas a escuchar en ese video, y a pesar de que estoy haciendo spoiler de la propia grabación que estoy haciendo, les adelanto que cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, después de que les ha dicho a Pedro, Santiago y Juan, quédense aquí y oren, él se va solito y comienza a orar. Eso no está en la Biblia, está en los escritos de María Valtorta. Dice que cuando él estaba en ese momento en el huerto de Getsemaní, orándole al Padre, es cuando vinieron todos los pecados de la humanidad sobre su cuerpo. Desde el primer hombre que comenzó a existir en el mundo y se hizo pecador, hasta el último hombre que ha de llegar a la tierra. Por lo tanto, cuando tú estás enterado de esto, tú dices, si yo tenía planeado cometer más pecados en el futuro, por amor a Jesús, no voy a cometer más. Y voy, a partir de ahora, a ofrecer actos de reparación al corazón de Jesús por todos los pecados que yo haya cometido contra Él. Ya sea físicos con mi cuerpo, o ya sea de hecho, o ya sea con mi lengua. Le vas a ofrecer todo eso a Dios como reparación. Y créeme, esto es tan poderoso que Dios tenía conocimiento de que yo iba a estar hoy en este video frente a ti diciéndote estas palabras. Y la vida que tú comiences a vivir en gracia y de oración a partir de este momento son momentos que Dios conocía y que místicamente fueron llevados a ese momento hasta Jesús para convertirse en consuelo para Él, en un pequeño alivio para Él. Y entre las personas que de alguna manera decían, Él es inocente, Él no es culpable, el culpable soy yo, esas palabras van a estar también allí en ese momento. Jesús las va a escuchar. La reparación que tú y yo hagamos a partir de ahora, por medio de los trabajos que nos pongamos, una tontería como esta, pequeñita, se las voy a decir, se las voy a lanzar así. Está haciendo mucho calor. Y yo, en lugar de quejarme, yo le digo, amado Jesús, yo recibo este calor con el malestar que me causa y no reniego de él, te lo ofrezco con amor para aliviar en un poquitico al menos los tormentos de tu pasión. Y eso va a ser algo poderoso. O también puedes ofrecer algo que no te guste hacer. Ejemplo, que no me gusta barrer, pero yo barro. Y mientras estoy barriendo, Señor, a mí no me gusta barrer, no me gusta coger una escoba, pero esto lo voy a ofrecer por las almas del purgatorio, o por la conversión de tal persona, o por la salud física o espiritual de tal persona. Y eso Dios lo va a recibir. Amados hermanos, espero que este video sea de bendición para todos ustedes, les permita de verdad crecer espiritualmente cada día más, animándose a vivir una vida conforme al corazón de Dios y ofreciéndole a Dios todo lo que le puedan ofrecer, ya sea para aliviar su pasión, para alguna persona que esté enferma, para la conversión necesaria de alguien, para la propia conversión, porque mientras nosotros estamos vivos en esta tierra, podemos ofrecer y hacer algo para aliviarnos a nosotros mismos y acercarnos más a Dios. No desaprovechemos absolutamente nada de lo que podamos hacer
en nuestro bien espiritual o en el de cualquier otra persona. Puedes compartir este video en tus redes sociales e invitar a muchísimas personas a se suscriban a este canal, siempre activando la campana de notificaciones para que ellos puedan recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. Y si este video te gusta, dale me gusta para que YouTube lo pueda recomendar a más personas y cada día seamos una familia más grande, pero orgánica, para la gloria de Dios. Una familia que quiere amar, crecer y vivir en la santidad conforme al corazón de Dios. Alabado sea Jesucristo. Bendiciones.